Bienvenidos a un nuevo episodio de Hazlo en Grande Podcast y hoy voy a hablarles así como a calzón quitado, o sea, como que fue pucha de la rabia que me da. Creo firmemente que cualquier persona con actitud y las herramientas correctas pueden transformar sus resultados. Soy Caro Calle, mentora de emprendedores y consultora de empresarios y estoy aquí para enseñarte cómo hacerlo en grande. Yo sé que hay que tener inteligencia emocional, de hecho yo les hablo mucho de eso y de verdad yo trabajo mucho en el tema, pero ustedes no saben lo que yo siento cuando una persona tú la saludas y te responde bien a secas. Este episodio se llama así, bien a secas. ¿Por qué? Porque yo empezaba a entender que el servicio al cliente, que ustedes saben que yo hablo mucho del servicio al cliente, va más allá de las empresas, va más allá de los meseros, va más allá de los asesores de servicio. O sea, realmente el servicio al cliente debería ser en general en la parte humana. Y no solamente es el servicio al cliente, sino el tema humano, el tema carismático, el tema de empatía. Yo sé que yo ya les he hablado mucho de esto en algunos episodios, pero pues como enfocado en las empresas y en el servicio al cliente, como les dije. Pero en este caso quiero hablarles ya como persona, o sea, como lo que yo siento cuando, por ejemplo, me monto a un Uber, a un Didi, a un taxi y tú dices como, hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien. Bien, con esta cara y ni siquiera les sale la voz. De verdad, ustedes no saben lo que yo tengo que trabajar en mí para esto, porque también me he dado cuenta con los años que cuando yo decido poner mi cara más bonita y más amable y decirle, no, súper bien, ¿cómo estás? No sé qué, a ver qué pasa, pues resultan siendo gente súper amable y gente que de pronto sí es tímida, gente que de pronto no está acostumbrada a que le hablen, gente que tiene un montón de heridas de infancia y de crianza que de pronto por eso son tan introvertidos. O sea, como que sí me doy cuenta que cuando uno tiene inteligencia emocional y cuando uno se toma el trabajo de conocer al otro, encuentra personas muy bonitas, ¿cierto? Pero no deja de dar mucha hijuepucha rabia. Entonces como que yo trato de manejar ese equilibrio entre la inteligencia emocional y entender que el otro es diferente a mí, que somos personas distintas, y como el tema de cuando está Caro Calle como persona sin pensar en nada, ni mentalidad ni nada, y es como que pucha, de verdad me molesta mucho. Y yo quería contárselos acá porque yo creo que es algo que de pronto nos puede molestar a muchas personas. En estos días hice un taller de personalidades con mi equipo. Lo hizo una persona muy bacana, me cae súper bien, me parece una persona divina, se llama Juan Camilo. Él capacita en empresas, así como yo. Y me escribió por redes sociales, me dijo que me seguía hace tiempo, que le gustaba mucho lo que hacía y que él me quería hacer un taller para mi equipo para que conociera su trabajo. Pues sí que lo agendamos, fue a la empresa, era como de 4 horas. Hicimos el taller de personalidades y fue muy bonito entender que todos los seres humanos somos completamente distintos, ¿cierto? Que no hay una Carolina Calle igual a mí. Que por más que nosotros tengamos como patrones o que tengamos como alguna esencia parecida, pues no vamos a ser nunca iguales. Y que los seres humanos, o por lo menos en ese taller, lo hablamos como de dos, digamos que de dos personalidades. Una es la introvertida y la otra es la extrovertida, pero no como la palabra lo dice, porque cuando uno dice introvertido, uno piensa que es una persona tímida, que es una persona callada, que es una persona pasiva, y cuando uno dice extrovertido, uno piensa en una persona súper amable, súper amiguera, súper bullosa, ¿cierto? Y no siempre es así. El hecho de ser introvertido, el significado de introvertido es que si es una persona un poco más reservada, más callada, y el extrovertido si es una persona un poco más sociable o que se expresa como más alegre y así, pero todos hay muchas clases de introvertidos y hay muchas clases de extrovertidos. Incluso nosotros hablamos de esas dos palabras, pero también mencionaron otras cosas que al final del taller uno como que quedaba como con unas palabras que definían la personalidad de uno. Entonces en mi caso fue como A, E, T, mejor dicho, se los voy a leer. Les voy a leer el mío, que digamos que las letras era E, N, T, P, que realmente no sé qué significa cada una, ahorita se las digo, pero les voy a leer qué significa una persona ENTP. Porque en el taller, digamos que uno va definiendo como unas preguntas y unas respuestas que le hacen, entonces uno al final como que queda con las palabras que lo definen, ¿cierto? Pero ese conjunto de palabras, o sea, ese NTP o PTN o NP, o sea, todos somos diferentes,
digamos que describen a una persona. Entonces a mí me salió: las personas con preferencias NTP son innovadoras, ingeniosas, que siempre ven nuevas posibilidades y nuevas formas de hacer las cosas. Tienen mucha imaginación e iniciativa para comenzar proyectos y mucha energía impulsiva para llevarlos a cabo. Los NTP se sienten seguros del valor de inspiraciones y no se desmayan ante los problemas que ello puede implicar. Las dificultades los estimulan y son muy ingeniosos para resolverlas. Disfrutan el sentirse competencia en varias áreas y también valoran esto en los demás. Son extraordinariamente perceptivos de las actitudes de los demás y pueden usar este conocimiento para ganar apoyo para sus proyectos. Su objetivo es más entender que juzgar. Su energía les proviene de una sucesión de intereses nuevos y su mundo está lleno de proyectos posibles. Podrían interesarse en demasiadas cosas al punto de tener dificultad para enfocarse. En esos casos, su pensamiento puede ayudarles a seleccionar proyectos, ofreciendo cierto análisis y críticas constructivas a sus inspiraciones. El uso del pensamiento también hace que los NTP, bastante objetivos en la forma de tratar los proyectos y que trabajen con la gente que los rodea. Generalmente no permanecen en ninguna ocupación que no les ofrezca muchos retos nuevos. Con talento puede ser inventores, científicos, periodistas, mercaderes, promotores, analistas. Una dificultad con la que tienen los NTP es que odian la rutina y encuentran extremadamente difícil encargarse de detalles necesarios que no están conectados a uno de sus grandes intereses. En fin, esto se los leo porque cuando yo leí eso, yo dije, pucha, soy yo. O sea, literal, soy yo. Y las 4 personas de mi equipo que estaban con nosotros eran completamente diferentes. O sea, ahí dice que yo soy innovadora, que soy acelerada, que soy accionadora, que ta. Y el otro decía una persona tranquila, pausada, que analiza, que no se mete sin pensar, que no sé qué. Y yo decía, pucha, es que somos demasiado diferentes. Entonces en el día a día, como que yo también siento que uno empieza a chocar muchas veces con las personas porque somos muy diferentes. Y obviamente en vez de decir, no, es que somos distintos y ponernos en el zapato del otro, pues nos quedamos con que es que yo soy así y esa persona, ¿por qué no es así? ¿Cierto? Pero obviamente es muy complicado que nosotros entendamos al otro ser humano si no nos entendemos ni siquiera nosotros mismos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros todos los días de nuestra vida nos relacionamos con muchísimas personas, ¿cierto? Y cuando no entendemos que las personalidades de cada uno de esos seres humanos son completamente distintas y eso tiene que ver con una crianza, con una programación mental, con unas heridas, con unas situaciones y con un montón de cosas que ya le hicieron su cerebro. De hecho, en estos días me dijeron que las personas, creo que los niños hasta los 7 años están creando como una parte de su cerebro donde hasta ahí ya no se puede hacer nada. O sea, ya lo que vivieron hasta los 7 años, ahí ya es como el primer cambio de conciencia de los niños y ya con eso empiezan a tener un rasgo en su personalidad, ¿cierto? Pero ya después es como a los 15, 14 y hay uno que es como hasta los 19. Ya después de eso ya no hay absolutamente nada que hacer. O sea, como que ya la personalidad que tú tienes, ya la tienes. Entonces mira que uno todo el tiempo quiere estar como cambiando el ser humano y cambiando a las personas y es algo que uno no puede ni siquiera cambiar porque su personalidad ya es así y ya se creó así, ¿cierto? Pero ¿por qué me voy hasta allá y por qué hablo de todo eso? Porque ese bien a secas que me ha pasado en los taxis de Uber, pero también, por ejemplo, en un avión. En estos días me monté en un avión y pues ustedes saben que uno siempre se hace o con 2 personas o con 3 personas. Entonces cuando uno llega al avión, uno dice como, ay, qué pena con ustedes, permiso, pues por lo menos yo, ¿cierto? Y hay gente que ni habla, o sea, no opina, no modula, no mueve su cara, no mueve. Yo soy como, pucha, o sea, que los dejaron caer chiquitos, ¿qué les pasó? ¿Qué traumas tienen? O sea, como que yo digo, en serio. Porque la verdad es que por más que uno tenga una personalidad, como se los estaba diciendo, por más que yo quiera ser empática y entender a la gente, yo siento que una cosa es su personalidad y sus problemas y sus retos y sus situaciones y otra cosa es como la educación. ¿Cierto? Yo creo que es un tema también de educación. A mí toda la vida me enseñaron a saludar, que cuando yo llegue a alguna parte tenga que saludar, ¿cierto? Entonces uno entre más salude, más empático sea, también muchas más relaciones puede construir. Ya hablando del mundo del emprendimiento, que yo creo que es algo que pues hablamos mucho en este podcast y cuando yo les digo que pasar de emprendedor a empresario y que hacerlo en grande,
quiero decírselo y es que desde ahí empieza todo. O sea, tú no puedes pretender tener muy buenos negocios, ni tener muy buenos socios, ni tener muy buenas relaciones si eres una persona tan apática que ni siquiera saludas. O sea, que ni siquiera te das la tarea de sonreír y de mirar a los ojos, ¿cierto? Pero se los voy a decir cómo lo empecé a hacer, porque a mí me molestaba mucho, me dejaba mal. O sea, yo me monté en estos días, por ejemplo, a un avión y yo dije como, ay, hola, ¿cómo están? Qué pena contigo, permiso. Y la persona ni siquiera se inmutó, ni siquiera me miró. Y yo todo el vuelo estuve maluca. Pues como que de verdad, esta persona, ¿qué le pasa? Todo. Y después dije como voy a tomarme el tiempo y voy a hacer que esas personas como que entiendan y sepan la importancia que tiene eso, por lo menos para mí. Pues obviamente uno no puede pretender cambiar a nadie, pero siento que eso les puede cambiar y les puede servir muchísimo en su vida. Entonces, como les conté, ahorita en un Uber de los que me monto, de vez en cuando saludé y la persona ni me respondió, me respondió como bien a secas. Entonces yo le dije, ven, ¿tú hace cuánto trabajas en esto? Y me dijo, como 4 años. Y yo le dije, qué bueno. ¿Y cómo te va? Pues como todo el día a día, ¿cómo te sientes con las personas? Y me dijo, no, bien, bien. Hay mucha gente que es muy mala clase, que uno la saluda y es grosera o que no responde. Entonces yo más bien ya no hablo. Pues yo simplemente soy calladito y pues el que me habla, yo le hablo. Y yo, yo sí sentí eso, porque cuando yo te saludé, pues sentí como un bien a secas. Y eso obviamente como que a mí, que soy una persona que saluda y que habla y que todo, me molesta un poquito. Pero obviamente pues como que es la personalidad de cada cual. Y me dijo, no, mujer, no, a mí sí me gusta hablar, a mí me encanta, sino que pues obviamente uno tiene que ser como prudente, no todo el mundo lo deja hablar a uno, no sé qué. Y se regó. O sea, literal, me habló desde donde me recogió hasta donde me dejó, la persona más linda y más querida de la vida. Entonces como que yo también me di cuenta que todos estamos en un afán, en un día a día, metidos en una burbuja, todo el mundo siempre es como pegado al celular o todo el mundo tiene como sus problemas y su estrés. Entonces, a pesar de que hay personalidades, porque yo puedo tener estrés, mal genio, brava, todo, y yo voy a saludar amablemente, ¿cierto? Si me han visto en la calle y si en algún momento de la vida les parezco mala clase, por favor se acercan y me lo dicen, porque obviamente uno no está siempre en sus días y de pronto desde la percepción de alguien pues no sea así, pero yo creo que yo toda mi vida he sido súper saludable y súper, de las que llega a una parte y empieza a hablar que la gente es como esta que se cree amiga de todo el mundo. Entonces como que también me cuesta entender a esas personas que no lo son, pero también poniéndome en esos zapatos de la otra persona, trabajando el tema de empatía, de la inteligencia emocional y demás, que yo les hablo muchísimo de eso, como que también me di cuenta que hay personas ahí detrás con un caparazón o con un escudo o con una armadura que muchas veces no están ni siquiera mostrando lo que realmente son, por miedo, por frustraciones, por traumas, por respeto, ¿cierto? Y uno pensando que son personas mal educadas. Pero yo pienso que la educación, lo que les decía ahorita, el hecho de educar a nuestros hijos, educar a nuestra familia, educar a las personas que nos rodean con mucho amor y respeto también es una responsabilidad nuestra, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros tenemos familiares o si tenemos amigos que sean personas así, conversemos con ellos de estos temas. O sea, de pronto te digan, ay, no, qué pereza, usted tan fastidiosa, porque a mí me lo dicen, ¿cierto? Como que pues usted es así, pero yo no soy así. Pero es que es un tema no es un tema solo de personalidad, sino que vuelvo y les digo, de educación. Entonces, cuando ustedes les digan bien a secas, ustedes lo que yo les propongo, obviamente los que son de mi personalidad, pues es como que le digan, me encanta, me alegra, qué bueno, cuénteme un poquito de usted, cuénteme cómo va su día. Si la persona ya no les habla más, está bien, uno respeta, porque obviamente, como les dije, hay personalidades, pero si probablemente esa persona esté ahogada y quiera hablar, como en mi caso del Uber, entonces se van a dar cuenta que no es que esa persona sea apática, sino que no le han abierto las puertas como para hablar como en ese momento habló esa persona conmigo. Incluso en otro avión, para no quedarme con la espinita y decir como, bueno, con este me quedé todo ese avión brava y me bajé brava del avión y quedé maluca porque ni siquiera me respondió, es que ni siquiera fue bien a secas, o sea, ni siquiera me miró. En otro avión hice otra vez lo que les dije, como que le busqué un poquito conversa, porque es que no es, obviamente, yo sé que los que me están escuchando van a decir, ay, no estás de esas que se monta el avión y no lo deja uno dormir y no lo deja uno leer y es hable y hable y hable. Obviamente no, pero sí como tratar de que esa persona se pueda abrir un poquito más y como darte cuenta si es realmente una persona mal educada, es una persona apática o es una persona que de verdad no ha tenido las situaciones ni la vida ni la crianza para ser una persona más abierta. Entonces, ¿qué les digo yo para terminar este episodio así contundente? Por favor, cuando ustedes de verdad se encuentren una persona en el camino que les diga bien a secas, si les da mucha rabia como a mí,
traten de voltear la torta y darse cuenta si esa persona necesita ser escuchada, si esa persona necesita estar en sus zapatos, si esa persona necesita empatía o si de verdad es una persona mal educada, porque obviamente también las hay. Gracias por escuchar este episodio. Recuerda dejarme 5 estrellitas como calificación de mi podcast, también seguir o suscribirte en mis canales como Caro Calle, YouTube, Instagram y TikTok, y mi empresa donde creamos cultura de servicio, enseñamos de liderazgo, de ventas y de servicio al cliente, @together, y la página web together.co. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.